Hey mis queridos aventureros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Oscar Alejandro y este es el ranking de las cosas más importantes que ustedes tienen que saber antes de venirse a mudar a Miami. Les voy a contar las cosas que a mí me parecen muy buenas sobre esta ciudad y las cosas que no lo son tanto. Y es que definitivamente cuando pensamos emigrar, bien sea que ustedes vivan en otro país o aquí en Estados Unidos, mudarse de una ciudad a otra es muy complejo y hay que tomar una decisión en la que uno al menos tenga la certeza de que nos pueda ir bien. He decidido hacer un ranking de 7 categorías en el que vamos a comenzar con la posición número 7, que es algo que ustedes más o menos se imaginan, y el puesto número 1 será eso que a mí me parece que es lo más importante que ustedes deben de saber si les interesa venirse a Miami para comenzar desde cero. Y obviamente antes de comenzar no puedo dejar de recordarte que me encantaría que te suscribas a este canal de YouTube en el botoncito rojo que estás viendo ahí en la parte de abajo, y por supuesto tienes que activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo capítulo. Así que sin más, comenzamos con el puesto número 7 y en esta categoría hablaremos del idioma. Y es que si ustedes vienen de Latinoamérica y solamente hablan español, venirse a Miami puede ser increíble porque el dominio del idioma español es en casi toda la ciudad. Esta es una ciudad increíblemente latina en el que, por ejemplo, zonas como Hialeah, que está predominantemente dominada por cubanos, Doral, donde mayoritariamente viven colombianos y venezolanos, sin dejar de mencionar North Miami, donde viven los argentinos. En esa zona viven mayoritariamente latinos, donde en el 90% de los casos ustedes solamente van a hablar español, y si obviamente quieren buscar empleos se les va a hacer extremadamente fácil encontrarse con personas que sean de nuestra misma cultura y podrán sentirse como en casa. Ahora, ¿qué tiene de malo el idioma? Y es que si no dominan el inglés no van a poder optar por los mejores trabajos, por los empleos mejor remunerados de esta ciudad, que por supuesto lo pueden conseguir en las grandes corporaciones que les van a exigir que dominen el inglés en un 100% en la mayoría de los casos. Así que obviamente si ustedes no hablan inglés van a verse limitados a encontrar trabajos que no les van a pagar muy bien y obviamente no les van a poder permitir crecer en el ámbito laboral. Y por eso, para que mejores tu inglés, quiero recomendarte que uses Cambly, porque a la distancia de un clic puedes conectarte desde tu celular, computadora, tablet y desde cualquier parte del mundo con tutores que vienen de Estados Unidos, Inglaterra, Australia y muchos otros, completamente en vivo, con los que puedes conversar para que practiques tu inglés y pierdas la pena. Además te vas a sentir con mucha confianza porque son muchachos como tú y como yo que están esperando para ayudarte las 24 horas del día. Además puedes seleccionar los tutores dependiendo de tu nivel de inglés y muchos ellos hablan español, cosa que es muy importante porque te podrán entender si tienes alguna duda. Sin duda alguna tienes que descargar Cambly ya mismo, porque tan solo por ver este video y utilizando el código Oscar Alejandro vas a tener una clase completamente gratis. No esperes para más tarde, porque Cambly te va a encantar. Llegamos al puesto número 6 y en esta categoría quiero hablarles sobre el clima. ¿Y qué es lo bueno al respecto de esto? Bueno, es que siempre hace calorcito en Miami, y es que comparado con respecto al resto de los Estados Unidos y Canadá, donde las 4 estaciones se sienten realmente muy fuertes, muchísimas personas que viven sobre todo en los estados del norte y quieren escapar de las gélidas temperaturas del invierno, deciden venir a Miami a pasarse el invierno, y esto genera que no solamente personas de esas regiones, sino que también de Europa vengan a la ciudad, y en esta época se llene de personas de todas partes del mundo, y esto genera que haya mucho dinero en la ciudad. Eso significa que haya prosperidad económica y se consiga mucho trabajo, que a nosotros como inmigrantes y personas que queremos comenzar desde cero, esto nos conviene. Ahora, ¿qué es lo malo del clima de Miami? Es que es impredecible. No es mentira ese dicho que dice que de repente tú te puedes asomar en una ventana y veas un sol radiante, te distraes y 5 minutos después sientes ese torrencial aguacero, y que uno nunca puede estar seguro del clima de la ciudad, y esto es debido a que Miami está rodeada de agua. Al este de la ciudad está el océano Atlántico y al oeste está el pantano de los Everglades, lo que genera que haya muchísima humedad siempre, y esto es un problema definitivamente en verano, donde por ejemplo las altas temperaturas generan una evaporación que puede superar el 80% de humedad, y uno puede estar inclusive en la calle a la 1 de la madrugada sudando, y se pueden imaginar que esto es insoportable.
Llegamos al puesto número 5 y aquí quiero hablarles de la multiculturalidad de la ciudad. Y a mí esto me parece maravilloso porque uno aquí conoce personas de todas partes del mundo. No solamente de Latinoamérica, de Cuba, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Centroamérica, de México, de Argentina, sino que también puedes encontrarte con muchísimos europeos, personas que vienen de visita, personas de todas partes de Estados Unidos, de Canadá. Es increíble que puedes encontrarte muchísimos tipos de acentos. Uno aquí aprende nuevas palabras, nuevos modismos de otro idioma, nuevas comidas. La gastronomía de la ciudad está impregnada por la cultura de toda Latinoamérica y, por ejemplo, yo que soy venezolano aprendí a comer comida cubana, a comer comida peruana, argentina, y es increíble porque esto a uno lo llena de mucho conocimiento del mundo. Ahora, ¿qué puede ser una desventaja de la multiculturalidad? Bueno, yo no pudiera decir que esto sea algo malo, pero en la práctica las culturas en la ciudad no se mezclan. Parece ser que las nacionalidades crean sus propios guetos y no se mezclan las unas con las otras. Así que pueden haber muchísimas realidades diferentes en la misma Miami. Por ejemplo, los cubanos solamente están en Hialeah y en la pequeña Habana. Los argentinos prácticamente solamente viven en North Miami. Los venezolanos han convertido a Doral en Doralzuela y la mayoría de los colombianos los puedes encontrar en Weston o en Kendall. Así que no hay como una esencia realmente de todas las culturas, y para que los grupos se mezclen los unos con los otros es realmente complicado de entender, pero es una realidad. Tú en la calle puedes encontrar muchísimos acentos, pero a la hora de unirlos parece ser un poco difícil. Llegamos al puesto número 4 y en esta categoría quiero hablarles del trabajo. Y lo bueno de esto es que ustedes que siempre me preguntan, Oscar, ¿se consigue trabajo en Miami? Y la respuesta es sí. Sobre todo en el área de la hotelería y en los restaurantes, donde realmente hay muchísima oferta de empleo. Y si ustedes, por ejemplo, quieren hacer Uber o Uber Eats o Postmate o cualquiera de estos trabajos de aplicación que ustedes encienden y ya comienzan a trabajar, pues realmente la gran afluencia de turistas y de personas que siempre vienen a Miami por una u otra razón, como ya les dije, es una ciudad muy próspera económicamente y aquí siempre hay ofertas de trabajo en todas partes. Ahora, ¿qué puede ser lo malo de este punto? Bueno, es que como ustedes saben, la alta demanda de trabajos por la gran cantidad de nuevos inmigrantes que deciden escoger Miami como la ciudad para comenzar desde cero, pues entonces los empleadores se aprovechan de esta situación y bajan el sueldo mínimo. Vamos a hablar de este punto. El sueldo mínimo en toda la Florida es $8.56 la hora. Esto significa, si ustedes trabajan 8 horas diarias por 40 horas semanales, que es lo que establece la ley, mensualmente ustedes deberían ganar $1,369 mensuales si ustedes trabajan a sueldo mínimo. $1,369 mensuales es realmente muy poco dinero, tomando en cuenta lo alto del costo de la vida de esta ciudad, que por cierto, esto se los voy a hablar más adelante. Y ya que mencioné el tema de los empleadores que deciden bajar el sueldo mínimo, quiero mandar un saludo a los dueños de los restaurantes y algunos valet parking que dicen, bueno, como aquí en estos trabajos se gana muy bien por propina, yo a los empleados les voy a pagar $5 la hora, menos del sueldo mínimo. Es decir, que se podrán imaginar que para que la gente pueda ganar buen dinero depende de las propinas. Y esto de verdad me parece muy complicado porque sin duda alguna hay personas que deciden tener 2 empleos para ganar un dinerito ahí más o menos que les permita vivir medianamente bien en esta ciudad. Llegamos al puesto número 3 y yo no sé si llamar a esta categoría atracciones o tentaciones, pero lo bueno de esto es que en Miami uno nunca se aburre. Aquí siempre hay algo increíble que hacer. Siempre vienen los conciertos de tus artistas favoritos, los festivales más fabulosos, vienen obras de teatro y sobre todo si también quieres venir a pasear, está la playa, está Wynwood, está el zoológico, el acuario. Aquí siempre hay un motivo para salir a rumbear. Las discotecas son fabulosas. Ir a comer, la gastronomía, sin duda alguna, Miami es muy divertida. Ahora, ¿qué puede ser lo malo de esto? Es que, como ya te lo dije, son demasiadas tentaciones a la misma vez y uno tiene que tener muchísimo autocontrol y aprender a decir que no, porque si uno se vuelve loco de tantas cosas que suceden en Miami, tu cartera puede terminar con números en rojo o bajo cero. Y eso que no te he mencionado la cantidad de amigos
y de visita que siempre vienen a Miami por una u otra razón, y quizás no es el concierto o el festival, sino es esa amistad que tanto tiempo tienes sin ver y te dice: Oscar, vamos a salir a comer, y tú lógicamente quieres ir a verla. Así que por una u otra razón siempre hay una motivación para salir, y a veces, si no quieres terminar con una economía bastante pobre a final de mes, tienes que aprender a decir que no, y esto no todo el tiempo es fácil. Llegamos al puesto número 2 y seguramente te va a dar mucha risa, y es que quiero hablarte sobre el amor en Miami. Y quiero aquí ser como en mi podcast, demasiado transparente. Si tú no sabes que tengo un podcast, pues tienes que ir ya mismo a Spotify, a Apple Podcast, a Google Podcast y a todas las plataformas donde puedas sintonizar un podcast. Búsqueme allí como Demasiado Transparente. Y lo bueno del amor en Miami es que aquí uno se puede enamorar realmente muy rápido. Y sobre todo si estamos nuevos, recién llegados como inmigrantes, aquí la cantidad de gente bella que vive en Miami no es normal. Esto parece una pasarela de modas y uno puede quedarse embobado, sobre todo si vives en la playa donde la gente se la pasa en traje de baño. Pues sin duda alguna vas a quedar así, que te vas a enamorar a primera vista varias veces. Y no menos realista es que cuando eres nuevo, estás recién llegadito, comenzando desde cero, cuando empiezas a conocer gente y entras en los grupos, si eres el nuevo, todo el mundo te va a voltear a ver y vas a decir: hola, vale, no te había visto. Así que seguramente vas a llamar la atención muy rápido y puedes enamorarte a primera vista. Ahora, ¿qué puede ser lo malo o lo difícil de conseguir el amor en Miami? Es que, bueno, como ya te lo mencioné, esta es una ciudad de paso. Y sobre todo si conseguiste a alguien que te gusta mucho, puede ser que te diga: es que vengo de visita, estoy por unos días. O digan: bueno, estoy de paso, no sé cuándo me voy. O digamos: es que estoy probando suerte a ver qué tal. O te consigues a alguien que te dice: bueno, es que me mandaron de otra ciudad de Estados Unidos por una temporada y me voy en 6 meses. O también puede ser muy común que te digan: bueno, me encanta, pero es que acabo de llegar y no tengo trabajo, y por supuesto no tengo dinero para salir. O por ejemplo, trabajo demasiado porque acabo de llegar y me desocupo muy tarde, las horas no me coinciden. O también no tengo papeles y no tengo dinero para salir. Y aunque parezca increíble, pero es una realidad, conseguir a alguien que esté estable en la ciudad, que tenga un buen empleo y que les diga: mira, si vivo aquí y mi futuro me lo imagino toda mi vida viviendo en el sur de la Florida. Ahora, no estoy diciendo que sea imposible conseguir el amor, pero sí es complicado encontrar a una persona que esté en tu misma sincronía, en tu mismo nivel, que esté buscando lo mismo, que te diga: mira, sí, me veo viviendo aquí en Miami por toda mi vida, ya compré una casa, ya tengo mi apartamento, tengo un empleo estable y sí, quiero echar raíces aquí. Así que bueno, amigos, no se desanimen, pero para que no digan después que no se los advertí. Y llegamos al puesto número 1 de las cosas buenas y no tan buenas de Miami, y por supuesto hay que hablar del costo de vida. ¿Qué es lo bueno de esto? Bueno, es que el estilo de vida de esta ciudad es fabuloso. No solamente los apartamentos y las propiedades son bellísimas, sino que, por ejemplo, si tú quieres invertir en un negocio, estoy seguro que te va a ir muy bien, porque como ya te lo he dicho en todo este video, aquí el dinero en la calle está constante y sonante. Siempre es una ciudad muy próspera, todos los sueños se pueden hacer realidad, las oportunidades sobran y tú todo lo que desees en Miami puede ser posible. Y sobre todo imagínense si ustedes tuvieran un título universitario de los Estados Unidos, ejercer la arquitectura, el derecho, la medicina o la ingeniería en esta ciudad en un empleo profesional calificado. Pueden vivir literalmente el sueño americano y la van a pasar bomba. Ahora, ¿cuál puede ser lo no tan bueno de este punto? Es que, bueno, para vivir el estilo de vida de Miami, que realmente es bastante alto, hay que tener un muy buen ingreso. Y vamos a estar bastante claros que esta no es la realidad de todos los inmigrantes que eligen a Miami para comenzar desde cero, porque los títulos profesionales que nosotros obtuvimos en nuestros países no son válidos en Estados Unidos. Hay que sacar la licencia de nuevo, hay que sacar la reválida, y entonces si estamos llegando a Miami con la necesidad de trabajar, no vamos a tener tiempo de obtener la reválida de nuestros trabajos aquí, y estaremos condenados, al menos al principio, a vivir de sueldo mínimo o a tener 2 trabajos a la misma vez, y esto nos puede comer
todo nuestro tiempo. De hecho, yo hice hace no mucho tiempo un video que, si no lo has visto, te lo estoy dejando aquí en la parte de arriba, acerca del costo de vida en Miami, y simplemente te quiero recordar algunas cifras. Por ejemplo, rentar un apartamento te puede salir en promedio en $1,500 mensuales aproximadamente. Por ejemplo, si decides tener un carro, las cuotas del crédito más los peajes más la gasolina te puede salir aproximadamente en $450 mensuales. Si los gastos varios, comida, algunas cosas, incluyele ahí $500. Es decir, que yo saqué en aquella oportunidad gastos promedios de $2,352 mensuales. Esto es mucho más que el sueldo mínimo de la Florida. Así que para vivir bien en Miami, ustedes tienen que ganar como mínimo este monto. Entonces tenemos que ponernos las pilas para ver de qué manera nosotros podemos surgir en esta ciudad. No es difícil, no es imposible, pero lo que sí es cierto es que en otras ciudades de Estados Unidos el costo de vida es muchísimo más bajo y la capacidad de ahorro para ti sí será muchísimo más alta, bueno, para que puedas surgir y todas tus metas, todos tus proyectos se puedan hacer realidad. Este video simplemente te lo he hecho para darte una buena impresión de todas esas cosas que debes saber sobre Miami antes de que te vengas a vivir a esta ciudad. Yo soy Oscar Alejandro, @OscarAlejandro en Instagram. No olvides darle like, suscribirte al canal si no lo has hecho y, por supuesto, hasta el próximo video.